¿Qué harías si todo lo que creías seguro y predecible de repente se desmorona? Es una pregunta un poco compleja de responder, ¿verdad? Y es que a veces el verdadero peligro no proviene de lo visible o lo tangible, sino de aquello que acecha en los rincones más oscuros de nuestra mente y nuestro entorno. En este relato, un soldado experimentado nos cuenta cómo se enfrenta a una amenaza que desafía toda lógica y entendimiento. Escuchémoslo. Me llamo Álvaro Álvarez y he servido al ejército durante casi 20 años. A lo largo de todo ese tiempo he experimentado situaciones que pondrían a prueba a cualquier ser humano. Desde enfrentamientos en zona de combate hasta misiones de rescate en medio de la nada. Sin embargo, lo que me ocurrió hace poco, dentro de los límites de nuestro propio territorio, ha sacudido mi visión del mundo y de lo que realmente significa estar en peligro. Todo comenzó durante una misión rutinaria de vigilancia en una base militar remota en el norte del país. Era un lugar tranquilo, apartado de la civilización, rodeado de montañas y vastos bosques. Un sitio perfecto para entrenamientos especiales y, en teoría, libre de cualquier amenaza real. La base estaba bajo mi comando y tenía a cargo mi equipo de 6 soldados. La vida en la base era monótona, con rutinas estrictas que se repetían día tras día. Nos levantábamos al amanecer, realizábamos ejercicios físicos y revisábamos los pertrechos. La mayor parte del día se pasaba en silencio, vigilando el horizonte y asegurándonos de que el equipo estuviera en óptimas condiciones. Mi vida fuera del ejército era igual de sencilla. Tenía una pequeña casa en la ciudad a varios kilómetros de la base. Mi esposa y mi hija me esperaban durante las largas semanas que pasaba lejos, y nuestras conversaciones se limitaban a breves llamadas telefónicas en las que apenas podíamos decirnos lo mucho que nos extrañábamos. Todo transcurría con normalidad, hasta esa fatídica noche en la que la rutina fue rota de manera inesperada. Era una noche fría de invierno, y el viento soplaba con fuerza a través de las montañas. Yo me encontraba en mi despacho revisando algunos informes, cuando uno de mis hombres, el cabo Gómez, irrumpió en mi habitación. «Sargento, tiene que ver esto», dijo con una expresión de preocupación que no le había visto antes. Me levanté de inmediato y lo seguí hasta el puesto de vigilancia. Al llegar, vi que todos mis hombres estaban concentrados en las cámaras de seguridad. En una de las pantallas, una figura borrosa se movía a través del perímetro de la base. «¿Qué demonios es eso?», pregunté tratando de enfocar la imagen. No lo sabemos, señor. Apareció de la nada hace unos minutos y está caminando en círculos», respondió el cabo Pérez, que estaba a cargo de la vigilancia. Observé la figura detenidamente. Parecía un hombre, pero sus movimientos eran extraños, casi erráticos. Decidí salir con un par de mis hombres para investigar. Nos armamos y salimos en silencio con las linternas encendidas. El frío era intenso y el viento cortaba la piel como cuchillos. Mientras nos acercábamos al punto donde se había visto la figura, el aire parecía volverse más tenso, casi como si el bosque a nuestro alrededor estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegamos al lugar no había nadie. Solo encontramos huellas en la nieve, pero estas desaparecían inexplicablemente a unos metros de distancia. Cabe de más decir que no había rastro del intruso, y sin embargo, todavía sentíamos su presencia. Era como si estuviera observándonos desde las sombras. Decidí que lo mejor era regresar a la base y revisar las grabaciones. Quizás podríamos identificar a quién o qué había estado allí. De vuelta a la base revisamos las imágenes grabadas por las cámaras, y lo que vimos nos dejó perplejos. La figura seguía apareciendo en las grabaciones, pero nunca se acercaba lo suficiente como para que pudiéramos distinguir su rostro. Lo más extraño era que, en un momento, mientras revisábamos las imágenes,
La figura simplemente se desvaneció frente a nuestros ojos, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir tranquilo. Algo en el aire había cambiado. Una sensación de inquietud que no podíamos sacudir. El viento seguía soplando fuerte y a lo lejos, y entre los árboles, juraría haber visto un par de ojos brillando en la oscuridad. Los días siguientes se volvieron tensos. Mis hombres comenzaron a reportar extraños sonidos en el bosque, susurros que parecían venir de ninguna parte y sombras que se movían a lo largo del perímetro. Cada vez que salíamos a investigar, no encontrábamos nada. Sin embargo, todos sabíamos que algo nos estaba acechando. Una noche, el soldado Ramírez no regresó de su turno de guardia. Salimos a buscarlo de inmediato, pero fue como si la tierra se lo hubiera tragado. No encontramos ni rastro de él, ni siquiera sus huellas en la nieve. Al día siguiente, otro de mis hombres, el cabo López, desapareció en circunstancias similares. Fue entonces cuando supe que no estábamos lidiando con algo normal. Algo mucho más siniestro se estaba apoderando de la base. Algo que no entendíamos y que no podíamos detener. Desesperado, comencé a investigar el pasado de la base. Descubrí que años atrás, durante la construcción de las instalaciones, se encontraron restos humanos en el bosque. Nadie sabía de quién eran, pero los antiguos habitantes de la zona hablaban de una maldición, una historia olvidada que involucraba un antiguo ritual y espíritus que nunca encontraron descanso. Intenté convencer a mis superiores de evacuar la base, pero mis llamadas fueron ignoradas. Era claro que estábamos solos, atrapados en un lugar que se había convertido en una trampa mortal. La noche final llegó cuando solo quedábamos 3 de nosotros en la base. Sabíamos que lo que fuera que nos estaba acechando vendría por nosotros, y estábamos preparados para enfrentarlo. Nos atrincheramos en el puesto de vigilancia, con las armas listas y la determinación de luchar hasta el final. El viento seguía soplando con fuerza, y los susurros se hicieron más fuertes. Fue entonces cuando los vimos. Sombras que se movían entre los árboles, rodeándonos lentamente. Inmediatamente disparamos nuestras armas, pero las balas no parecían hacer efecto. Las sombras se acercaban cada vez más, y los susurros se transformaron en gritos ensordecedores. Supe entonces que no había escapatoria. Cuando desperté, estaba solo. La base estaba en silencio, y las sombras se habían desvanecido. No había rastro de mis hombres ni de lo que habíamos enfrentado. Era como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero las huellas en la nieve y las armas vacías eran prueba suficiente de lo que había sido real. Regresé a la ciudad dejando atrás la base maldita. Mi informe fue archivado como una simple desaparición en servicio, y me dieron una licencia médica por tiempo indefinido. Ahora, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar esos susurros en el viento, y sé que, aunque he dejado ese lugar atrás, lo que enfrenté esa noche nunca me dejará en paz. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, vamos con el siguiente relato. Buenas noches a todos. Me llamo Bruno Márquez. Tengo 21 años y actualmente trabajo en una gasolinera de 24 horas durante las noches. Me gustaría decir que lo hago para pagar mis estudios universitarios, o alguna cosa lo suficientemente respetable, pero la verdad es que no. Digamos que mis padres no estuvieron de acuerdo con la vida que decidí llevar después de que cumplí la mayoría de edad, y decidieron que no me querían en casa hasta que cambiara de parecer. Y ya que no pienso hacerlo, tuve que conseguir trabajo y un lugar para vivir. No entraré en más detalles acerca de esto. La verdad es que no me gusta hablar demasiado del tema, así que simplemente dejémoslo hasta ahí. Me gusta mi trabajo en la gasolinera,
Es sencillo y nadie me grita si lo hago mal, sino que me enseñan cómo hacerlo. Así que podría decirse que no tengo planes de renunciar en el corto plazo. Sin embargo, últimamente llegó a pasar algo que, si no dejaba de pasar, creo que podría haber renunciado debido a los nervios que me puso aquella situación. Déjenme contarles todo desde el principio, todo lo que pasó. Hace un par de meses, una mujer algo extraña empezó a venir a la gasolinera. El primer día en el que ella vino fue algo extraño. Estaba lloviendo muy fuerte y resultó que algo en su auto se había averiado, además de que su llanta estaba totalmente pinchada. No sé cómo logró traer el auto hasta la gasolinera, pero de alguna forma lo hizo. Yo era la única persona en ese momento atendiendo, y ella de inmediato pidió por mi ayuda, la cual no le negué. Pero al mismo tiempo, me preocupó el hecho de que lo que yo sé de mecánica es realmente muy poco. Sin embargo, el problema que ella tenía en el motor de su auto no era realmente grave ni complicado de reparar. Hasta un novato como yo podía hacerlo, y cambiar una llanta no era algo realmente difícil, así que terminé ayudándola con todo eso. Ella se quedó realmente agradecida con mi gesto, me dio un poco de dinero y me dijo que algún día volvería, y yo realmente me sentía feliz, no solo por el hecho de que ella me diera una cantidad tan generosa de dinero, sino que además de eso, ella era muy hermosa, y la forma en la que ella me miró me hizo sentir, bueno, cosas. Al día siguiente, o mejor dicho, a la siguiente noche, ella volvió como lo prometió, y de alguna forma, esa vez pudo notar que lo hizo exactamente a la misma hora que apareció la noche anterior para que yo la ayudara. E increíblemente, no estaba ahí para comprar nada, sino exclusivamente para hablar conmigo. Obviamente yo me sentía muy emocionado al respecto. Realmente pensé que estaba pasando algo entre ella y yo. Y esa fue una de las mejores noches que tuve en mucho tiempo. Y no precisamente porque haya hecho algo más con ella, sino que me sentía realmente bien. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse extrañas cuando, después de una semana en la que ella llegaba exactamente a la misma hora para hablar un rato conmigo, mi jefe y yo revisamos las cámaras de seguridad y pudimos notar que a la hora en la que aparecía aquella hermosa mujer, las cosas se ponían extrañas. Podía notarse como si yo estuviera hablando con alguien, pero no podía verse a nadie más que a mí. Esto empezó a parecerme muy extraño. Después, aquella mujer siguió viniendo a la gasolinera, y no sé si era mi imaginación, pero parecía como si cada noche ella estuviera más pálida que el día anterior. Hubo una noche en la que no pude evitar preguntarle si estaba bien, pues además de lo pálida que se veía, estaba claramente cansada, e incluso en algún momento estuvo a punto de desmayarse, por lo cual tuve que evitar que cayera al suelo. Esta fue la primera vez que toqué la piel de aquella mujer, y la sensación que tuve de ello fue de desagrado y de incomodidad. Su piel estaba totalmente fría y claramente reseca. No sabía qué estaba pasando, pero ella claramente no estaba bien. Sin embargo, después de tan solo unos minutos, ella se fue sin siquiera despedirse. Fue ahí cuando me convencí de que algo muy extraño estaba pasando y que debía mantenerme alejado de esa mujer. Pero también me di cuenta que ella no estaba muy interesada en que algo así pasara. La noche siguiente yo solo rogué porque ella no apareciera, y cuando llegó la hora y no la vi, estuve realmente aliviado, pues ella era exageradamente puntual. Sin embargo, unos cuantos minutos después, ella apareció. Salió de su auto e inmediatamente me dijo que fuera con ella. Tenía una expresión bastante seria, pero justo en ese momento mi jefe salió de la oficina. En cuanto ella lo vio a él, volvió a su auto y se fue apresuradamente del lugar. De inmediato le pregunté a mi jefe lo que estaba pasando, y a decir verdad,
Creo que quisiera no haberlo sabido, o mejor dicho, creo que quisiera jamás haber conocido a aquella mujer. Mi jefe me confesó que esa chica había muerto hacía mucho tiempo en un accidente a unos pocos kilómetros de donde estaba la gasolinera. Antes de mí hubo varios empleados de la gasolinera que habían desaparecido sin dejar rastro, y todo apuntaba a que esa mujer tuvo algo que ver. Yo me puse pálido. No sé qué es lo que me aterraba más, si el hecho de haber estado hablando por tanto tiempo con alguien que ya había muerto, o el que estuviera a punto de pasar por algo que jamás le desearía vivir a alguien. ¿Qué tal, oyentes? Continuemos con el siguiente relato de la noche. Siempre he sido un hombre de carretera, un lobo solitario que prefiere el asfalto caliente bajo mis ruedas y el horizonte infinito como único compañero. Nací en un pequeño pueblo del norte de México, donde el ruido de los motores de los camiones era música para mis oídos desde que era niño. Mi padre también era trailero, y creo que heredé de él esa necesidad de estar siempre en movimiento, de sentir el poder del motor rugiendo bajo mis pies, y de la adrenalina de las largas noches en carreteras solitarias. Con los años, he recorrido casi todo México. Conozco cada curva, cada atajo y cada leyenda que se susurra entre los camioneros en las paradas nocturnas. Pero hay una historia que nunca he contado, ni siquiera a mis colegas más cercanos. No es porque no la crean, sino porque es algo que me persigue, algo que prefiero olvidar, pero que no puedo. Es la historia de la cadena. Fue una noche como cualquier otra. El cielo estaba cubierto de nubes, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más densa de lo que parecía, apenas rotas por los faros de mi camión. Conducía por una carretera secundaria, un atajo que pocos conocían, pero que me ahorraba horas de viaje. El silencio solo era interrumpido por el suave murmullo del motor y el crujido de la grava bajo los neumáticos. Estaba acostumbrado a la soledad, pero esa noche sentía una inquietud inusual, una sensación de que algo no estaba bien. No le di mucha importancia, pensando que tal vez era el cansancio o la monotonía del viaje. Pero entonces lo vi. A lo lejos, apenas iluminado por mis faros, había un hombre que caminaba por el borde de la carretera. No era raro encontrar a alguien en esos caminos. A veces gente del pueblo, a veces vagabundos. Pero este hombre era diferente. Vestía ropas oscuras, casi en harapos. Y lo que más me llamó la atención fue la pesada cadena que arrastraba tras de sí. El sonido metálico de los eslabones raspando el pavimento era perturbador, y cuanto más me acercaba, más fuerte se volvía. Reduje la velocidad, curioso pero también un poco preocupado. ¿Qué hacía un hombre arrastrando una cadena en medio de la nada? Cuando estuve lo suficientemente cerca, el hombre levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Había algo en su mirada, algo que no era natural. No era tristeza ni desesperación. Era algo más oscuro, más profundo, como si cargara con un peso que iba más allá de lo físico. Pasé junto a él tratando de no mirarlo directamente, pero no pude evitar observar por el retrovisor. Lo extraño es que no lo vi alejarse. Es como si hubiera desaparecido en el instante en que lo dejé atrás. Sacudí la cabeza intentando sacarme esa imagen de la mente y volví a centrarme en la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a sentir que algo no iba bien con el camión. El motor seguía funcionando, pero había un extraño tirón, como si algo lo estuviera frenando. Al principio pensé que tal vez había cogido alguna piedra en las ruedas, o tal vez algo se había atascado en el tren de rodaje, así que decidí parar y revisar. Me detuve en el arcén,
Bajé con mi linterna y comencé a inspeccionar el camión. Alrededor todo era silencioso. Solo se escuchaba el zumbido lejano de los insectos y el suave viento que movía las ramas de los árboles. Pero entonces, cuando apunté la linterna hacia las ruedas traseras, vi la cadena. La misma cadena que había visto arrastrar al hombre. Esa misma cadena ahora estaba enredada en los ejes de las ruedas, apretándose con más movimiento. Eso era imposible. Había pasado el hombre hace kilómetros, y no había forma de que algo tan grande y pesado se hubiera enredado sin que me diera cuenta. Intenté desenredarla, pero cada vez que tiraba, la cadena parecía resistirse. Es como si tuviera vida propia. Y fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Un arrastre metálico, como si alguien estuviera caminando con dificultad, arrastrando algo pesado. Me moví lentamente, y ahí estaba él, el hombre con la cadena. Estaba tan solo a unos metros de distancia. Su figura apenas era visible en la penumbra, pero podía ver su expresión claramente. Una mezcla de sufrimiento y algo más. Algo que me heló la sangre. ¿Qué es lo que quieres?, le pregunté tratando de mantener la voz firme, pero sonando más débil de lo que esperaba. El hombre no respondió, solo se quedó ahí observándome, mientras la cadena seguía enredándose más y más en mi camión. Sentí el impulso de correr, de subirme al camión y largarme de ahí lo más rápido posible, pero algo me mantenía paralizado, como si estuviera atado al suelo por la misma cadena invisible que sujetaba al hombre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el hombre habló. Su voz era baja, apenas un susurro, pero cada palabra resonaba en mi cabeza como un trueno. Eso no es tuyo. Déjalo ir. No entiendo, respondí, aunque en el fondo sabía exactamente a qué se refería. Había escuchado historias de almas en pena, de espíritus que vagan sin descanso, atados a este mundo por sus propios pecados o por algo que no pudieron dejar atrás. Pero siempre había pensado que era solo eso, historias. El hombre dio un paso adelante y pude ver más claramente su rostro. Estaba pálido, con ojeras profundas y la piel estirada sobre los huesos, como si no hubiera comido en días. Sus ojos eran lo peor, vacíos, sin brillo, como si no hubiera vida en ellos, solo dolor. No es tuyo. La cadena no es tuya. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Quise decirle que no sabía de qué hablaba, que la cadena no era mía, pero entonces me di cuenta de que de alguna manera lo era. Había algo en mi vida, algo de lo que me había estado alejando, algo que no había podido dejar atrás, y esa cadena era una manifestación de ese peso, un recordatorio de lo que había estado intentando ignorar. Pero no podía permitir que esa cadena siguiera enredada en mi vida, en mi camión, arrastrándome hacia el mismo destino que al hombre. De alguna manera tenía que liberarme. Dime cómo puedo dejarla ir, le dije, tratando de sonar lo más firme que podía en ese momento. El hombre se quedó en silencio observándome. Por un momento pensé que no respondería, pero entonces, con un movimiento lento, levantó su brazo y señaló algo detrás de mí. Volteé la cabeza y ahí, en el suelo, había una roca grande y redonda, y en ella grabado un símbolo que no reconocí. Rómpela, dijo el hombre, y su voz sonó más fuerte, más insistente. Rómpela y te liberarás. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que no tenía opción.
Me dirigí hacia la roca, recogí una de las herramientas de mi camión y con todas mis fuerzas comencé a golpearla. Cada golpe resonaba en la noche y cada vez que el metal golpeaba la piedra, sentía que algo dentro de mí también se rompía. Finalmente la roca cedió, partiéndose en dos con un crujido que resonó en el silencio. En ese momento, sentí que la cadena se aflojaba, como si algo invisible la hubiera soltado. Instintivamente me moví hacia el hombre, pero él ya no estaba. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Yo me quedé en silencio durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente encontré la fuerza para volver al camión. La cadena ya no estaba enredada, y el camión se movió con normalidad cuando volví a la carretera. Pero algo había cambiado. Conduje el resto del camino en silencio, pensando en lo que había pasado, en lo que esa cadena realmente representaba. Nunca se lo conté a nadie, pero desde esa noche dejé de ignorar lo que había estado arrastrando durante tantos años. Enfrenté mis propios demonios, mis errores, y con el tiempo aprendí a dejarlos ir. Esa noche entendí que todos cargamos con cadenas, algunas visibles y otras no tanto. Pero también entendí que es posible liberarse de ellas, solo si tienes el valor de enfrentarlas. Desde entonces, cada que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver a ese hombre nuevamente. Pero nunca lo he vuelto a ver, y espero que nunca lo haga, porque sé que si lo veo de nuevo, significará que algo más ha vuelto a enredarse en mi vida. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Mi nombre es Alejandro. Tengo 35 años y he servido en el ejército durante más de una década. A lo largo de los años he visto cosas que no le deseo a nadie. En misiones tanto en mi país como en el extranjero, me he enfrentado a situaciones de extremo peligro, pero nunca imaginé que lo más perturbador lo encontraría una vez que regresara a casa, en un pequeño pueblo en la sierra donde crecí. El servicio militar me había endurecido, o al menos eso pensaba. Después de 3 años de despliegue en una zona de conflicto en el Medio Oriente, donde cada día era una lucha por sobrevivir, finalmente me dieron permiso para regresar a casa. Mis padres habían fallecido hacía años, así que el único que me esperaba en el hogar familiar era mi hermano menor, Carlos. Desde que éramos niños siempre fuimos muy unidos, aunque él nunca entendió por qué me uní al ejército. Siempre me decía que prefería la paz de los montes a la guerra en tierras lejanas. El pueblo, al que no había vuelto en casi 5 años, no había cambiado demasiado. Las calles polvorientas y las casas de adobe seguían como las recordaba. Solo el aire parecía diferente, más pesado, más cargado. Cuando llegué a la casa, Carlos me recibió con un fuerte abrazo y me dijo que estaba feliz de tenerme de vuelta. Yo también lo estaba, aunque no podía sacudirme esa sensación de inquietud que había pensado a sentir desde que vi el cartel de bienvenida en la entrada del pueblo. Esa primera noche, cenamos juntos. Carlos me contó sobre su vida tranquila, sus trabajos en la finca y las pocas novedades del pueblo. Todo parecía normal, pero había algo en su mirada, una sombra, un temor que no compartía con sus palabras. Yo no quise presionarlo. Recién había llegado y quería disfrutar del reencuentro. Sin embargo, cuando nos fuimos a dormir, esa sensación de pesadez en el aire se hizo más evidente. La casa, aunque era la misma donde crecimos, se sentía extraña, como si algo la hubiera invadido en mi ausencia. Los ruidos nocturnos que solían ser reconfortantes, como el viento moviendo las ramas o los grillos cantando,
Ahora parecían susurros inquietantes, como si algo o alguien estuviera observando desde la oscuridad. Esa noche no dormí para nada bien. Soñé prácticamente despierto. Explosiones y sombras se movían rápido entre las dunas, pero lo peor fue cuando en el sueño esas sombras comenzaron a seguirme, pero no en el desierto, sino en la casa de mis padres. Me desperté sudando frío, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. Decidí bajar a la cocina por un vaso de agua para calmarme. Cuando llegué al pie de las escaleras, escuché un ruido extraño proveniente del patio trasero. Al principio pensé que era un animal, pero cuando me asomé por la ventana, vi a Carlos allí, de pie en medio del patio, mirando hacia los árboles que rodeaban la casa. Parecía hipnotizado, inmóvil. ¿Carlos? Llamé en voz baja, pero él no respondió. Me preocupé y salí. Cuando llegué a su lado, me di cuenta de que sus ojos estaban fijos en algo en el borde del bosque, donde la luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar. Seguí su mirada, y entre las sombras de los árboles me pareció ver una figura oscura, alta y delgada. Parecía estar observándonos, pero al mismo tiempo sentí que no era del todo humana. ¿Qué haces ahí afuera?, le pregunté mientras lo tomaba del brazo. Él reaccionó lentamente como si despertara de un trance. Me dijo que no lo sabía con certeza, que solo había escuchado algo, pero no estaba seguro de lo que era. Yo lo llevé de vuelta a la casa, pero esa figura en el borde del bosque no se fue de mi mente. ¿Había sido real o solo una ilusión causada por el cansancio y los recuerdos de la guerra? Yo decidí no pensar demasiado en ello, al menos no por esa noche. Llevo trabajando como vigilante nocturno en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad desde hace casi 6 meses. Aunque el trabajo es solitario y a veces inquietante, siempre me he considerado una persona racional. Nunca creí en fantasmas ni en lo sobrenatural, pero lo que experimenté en ese lugar cambió por completo mi forma de ver el mundo. Todo comenzó una noche como cualquier otra. La fábrica, una estructura antigua y deteriorada, llevaba años cerrada. Según me contaron, alguna vez fue un lugar próspero, pero tras un accidente fatal, la producción se detuvo y la empresa cerró sus puertas. Desde entonces el lugar quedó abandonado por completo, y yo era el encargado de asegurarse de que nadie entrara a robar o vandalizar la propiedad. La rutina era simple. Hacía rondas cada 2 horas, revisaba las cámaras de seguridad y luego me acomodaba en la pequeña oficina que me asignaron. Un espacio reducido con una vieja silla y una mesa llena de papeles olvidados. Siempre llevaba conmigo una linterna, aunque las luces de emergencia aún funcionaban en algunas partes del edificio. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Desde el momento en que entré, sentí un escalofrío en la espalda, algo que no podía explicar. El aire se sentía más tenso, y el silencio que usualmente encontraba reconfortante, ahora parecía opresivo. Comencé mi primera ronda como de costumbre, recorriendo los largos pasillos y salas vacías de la fábrica. El eco de mis pasos resonaba en las paredes, pero algo en el ambiente me hacía sentir observado. Al llegar a una de las zonas más antiguas de la planta, noté que una de las luces de emergencia parpadeaba débilmente. Me arqué, intentando ignorar la sensación de que algo no estaba bien. De repente, escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré rápidamente, enfocando la linterna en la dirección del sonido, pero no había nada. Solo el vacío de siempre. Decidí que tal vez el viento había movido algo, aunque las ventanas estaban selladas desde hacía años.
Continué mi ronda, pero el sentimiento de inquietud no desaparecía. Llegué a una sala de almacenamiento, una de las pocas áreas que aún contenía cajas y maquinaria vieja. El lugar estaba lleno de polvo y el aire era pesado, pero lo que realmente llamó mi atención fue un rastro de huellas en el suelo, como si alguien hubiera caminado entre las cajas recientemente. Las huellas no eran normales, parecían deformes, como si quien las hubiera dejado caminara arrastrando los pies o tuviera alguna malformación. Intenté seguir las huellas, pero se desvanecían en una de las máquinas de la sala, justo frente a una vieja puerta de acero que había estado cerrada desde que comencé a trabajar allí. Nunca la había visto abierta y tampoco tenía idea de lo que había detrás. Por un momento pensé en abrirla, pero algo dentro de mí me dijo que no era una buena idea. Decidí dejarlo pasar y continuar con mi recorrido. Sin embargo, mientras volvía a la oficina, no podía sacarme de la cabeza las huellas y el extraño sonido que había escuchado. Me sentía incómodo, como si algo estuviera a punto de suceder. Ya en la oficina, me senté y observé las cámaras de seguridad. La mayoría de las pantallas mostraban imágenes en blanco y negro de las zonas vacías de la fábrica, pero en una de ellas, algo llamó mi atención. En la esquina más alejada de uno de los pasillos, justo donde había visto las huellas, una sombra oscura se movía lentamente. No era una persona, al menos no una normal. La forma era irregular, como si no tuviera un cuerpo definido, y se deslizaba de manera extraña. El corazón me dio un vuelco. Intenté enfocarme en la pantalla, pero la imagen comenzó a distorsionarse, como si la señal estuviera fallando. Apagué y encendí la cámara, pero cuando volvió a la normalidad, la sombra ya no estaba. Me quedé observando la pantalla, esperando ver algo más, pero el pasillo estaba vacío nuevamente. Pensé en llamar a mi supervisor para reportar lo que había visto, pero me detuve. No quería parecer paranoico, y mucho menos perder mi trabajo por algo que tal vez había sido un fallo en el sistema. Me terminé diciendo a mí mismo que era cosa de mi imaginación, fruto de las largas horas de soledad y el cansancio acumulado.